energía atómica. Si en el cambio de las formas de propiedad si el cambio de las formas de propiedad no es seguido por una gestión democrática, y esto hace mucho énfasis en el ecosocialismo, y por una reorganización ecológica del sistema de producción, se llega a una situación sin salida. Simplemente se hace el cambio social, se elimina la propiedad privada como medios de producción y se copian los sistemas productivos capitalistas. Y además no se establece la democracia, volvemos otra vez a un callejón sin salida. Entonces, por eso el socialismo hace tanto énfasis en la salida democrática a estos fenómenos. En el Capital, en el libro tercero, Marx define el socialismo como una sociedad en la que, comillas, los productores asociados regulan racionalmente sus intercambios con la naturaleza, los productores asociados. Los partidarios del mercado integral y del libre cambio, los neoliberales de nuestra época, justifican su oposición categórica a cualquier forma de economía organizada por el fracaso de la planificación soviética. No es la planificación la que condujo a la dictadura. La limitación creciente de la democracia en el seno del Estado soviético y la instauración de un poder burocrático totalitario después de la muerte de Lenin dieron lugar a un sistema de planificación cada vez más autoritario y no democrático. Y es verdad que el socialismo es definido como el control de los procesos de producción por los trabajadores y por la población en general. La Unión Soviética, bajo Stalin y luego bajo sus sucesores, estuvo muy lejos de corresponder a esta definición. Durante las primeras fases de la sociedad de transición futura, los mercados todavía ocuparán indudablemente un lugar importante, pero su ámbito será enmarcado y restringido a medida que la transición hacia el socialismo progresa. Es decir, en una sociedad en transición al socialismo, la idea es que el mercado finalmente se extinga y no vuelva a haber producción de mercancías. Obviamente eso no podrá ser una realidad, sino a escala mundial, a escala planetaria. Mientras eso sucede en los países, es posible que el mercado comience a ser restringido y regulado, pero solo a escala planetaria podría ser eliminado completamente. El género de sistema de planificación democrática se refiere a los principios que valdrán en las elecciones económicas. La planificación socialista debe estar basada en un debate democrático y pluralista en cada nivel de decisión. Surgidos de partidos o de plataformas políticas, los delegados de los organismos de planificación son elegidos y las diversas proposiciones son presentadas a todos aquellos quienes conciernen. El carácter democrático de la planificación no la vuelve incompatible con la participación de los expertos, cuyo rol no es decidir, sino contribuir a los debates y a la formación pública, conquistando su posición. Los gobiernos, los partidos políticos, los consejeros de planificación, los científicos, los tecnócratas o los individuos pueden hacer proposiciones, presentar iniciativas e intentar influir a las personas. No obstante, en un sistema multipartidario, tales proposiciones nunca serán unánimes. Las personas elegirán entre varias opciones coherentes. Así, el derecho y el poder efectivo de tomar las decisiones deberán estar al mismo tiempo en las manos de la mayoría de los productores, consumidores, ciudadanos y de nadie más. Pregunta, ¿y hay algo paternalista o despótico en esta postura? Una objeción, no obstante, merece ser formulada. ¿Qué garantía hay de que las personas harán las elecciones correctas? Las que protegen el medio ambiente, incluso cuando el precio a pagar sea muy alto. Dice el autor que una garantía de este tipo no existe. Es decir, las sociedades, los trabajadores, se pueden equivocar, pueden cometer errores. Es verdad,
Una garantía de este tipo no existe. Uno no puede más que confiar en la racionalidad de las decisiones democráticas. Es verdad que el pueblo a veces cometerá errores y malas elecciones, pero ¿acaso los expertos no cometen errores? Muchos expertos cometen errores y generalmente no pagan las consecuencias de los errores en que se ha incurrido por recomendación de los expertos. Es razonable entonces considerar que los errores graves, incluyendo las decisiones incompatibles con las necesidades en materia de medio ambiente, serán corregibles. En todo caso, uno se puede preguntar si el proceso democrático, con todos sus límites, no sería menos peligroso que la alternativa al mercado despiadado o una dictadura ecologista de los expertos que se perfila si los pueblos no intervienen. Bueno, en el ámbito del transporte, el automóvil individual plantea problemas complejos. Los vehículos individuales son un perjuicio público. A escala planetaria matan o mutilan a centenares de miles de personas cada año. Contaminan el aire de las grandes ciudades e influyen considerablemente en el cambio climático. La planificación democrática podría apropiarse de la cuestión de la cobertura en red del territorio por medio de transportes ferroviarios, tanto para los pasajeros como para el transporte de mercancías. En el caso de la publicidad, habrá que decidir en el marco de la planificación democrática. Es la causa de un despilfarro tremendo de petróleo, de electricidad, de tiempos de trabajo, de papel y de sustancias químicas, entre otras materias primas, la publicidad. Todo pagado por los consumidores. Mientras que la publicidad es una dimensión indispensable en una economía de mercado capitalista, no tendría lugar en una sociedad de transición hacia el socialismo. Una cosa es reconocer en el hombre sus deseos de representación, su necesidad de ostentación, pero otra es favorecer la publicidad que concierne a la manipulación mental. La aspiración que debe ser cultivada es la del tiempo libre sobre el deseo de poseer innumerables objetos. El fetichismo de la mercancía que mantiene y explota la publicidad incita a la compra compulsiva. ¿El ecosocialismo se trata de una utopía? Pregunta Aristóteles. En el sentido etimológico, algo que no existe en ningún lugar, sin duda, es una utopía, el ecosocialismo. No obstante, las utopías, es decir, las visiones de un mundo alternativo, las imágenes ideales de una sociedad diferente, no son una característica necesaria de cualquier movimiento que aspire a desafiar el orden establecido, como lo explica Daniel Fincher en su testamento literario y político. Si el establecimiento parece tan sólido a pesar de las circunstancias, y si el movimiento de los trabajadores o de izquierda en general está en ese punto debilitada o paralizada, es porque en ningún lado se presenta un proyecto alternativo radical. La regla del juego consiste en no poner en cuestión ni los principios de razonamiento ni los fundamentos de la sociedad. Solo una alternativa global que rompa esta resignación y esta capitulación podrá dar lugar al movimiento de emancipación y una real envergadura. Para terminar, por otro lado, el tiempo está contado en algunos años. Nadie podrá decirlo cuánto. Los daños podrían ser irreversibles. No hay razones para ser optimistas. El poder de las élites actuales a la cabeza del sistema es inmenso. Y las fuerzas de oposición radical son aún modestas. No obstante, son la única esperanza que tenemos para poner un freno al progreso destructivo del capitalismo. Walter Benjamin proponía definir la revolución no como locomotora de la historia, sino como la acción salvadora de la humanidad que tira del freno de emergencia antes de que el tren se hunda en el abismo. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, pues les agradecemos. Si hay preguntas
sí, pregunta. Entonces, ¿cuánto la mano, compañero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿12? Sí. Entonces pedimos de pronto celeridad para también, digamos, de comprender y entonces arrancamos con, recordemos los números, ¿sí? Entonces arrancamos ya. Si las pueden ir apuntando para leerlas, mucho mejor. Por supuesto que tu pregunta tiene una respuesta implícita, y es no. Un ejemplo muy sencillo, el caso de la explotación minera de la Colosa. Desde el punto de vista monetario, económico, del ingreso que va a recibir el país, por cada $100 de exportación de oro, el país recibe teóricamente $4 en regalías. Por cada 100, $4 en regalías. Y esos $4 en regalías se reducen a $1.20 porque las empresas mineras pueden descontar las regalías del pago de los impuestos. Entonces, el ingreso que vamos a recibir en términos monetarios va a ser de $1.20 por cada $100 de exportación de oro. Primero. Segundo, respecto al empleo. Ustedes saben que la minería es un ejemplo típico de explotación de enclave que no tiene retroalimentación.